Buen día, hermanas, hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Hoy creo que es 8 de septiembre, creo, 23, y bueno, estamos aquí para bendecir su vida por medio de lo que es la palabra de Dios. Gracias le doy al Señor por estar una vez más con todos ustedes a través de la radio La Predicadora, la 94.1. Eh, Son las 9:05 más aproximadamente. El Señor bendiga a la radio, el Señor bendiga al director de la radio y a su familia. Y bueno, hermanos, que el Señor bendiga a los hermanos de la congregación que hacen posible, con su ofrenda, hacen posible este programa. Que el Señor los bendiga grandemente, les recompense conforme a su generosidad y conforme a la declaración de fe que ellos tienen, ¿no? Bueno, amados, el Señor bendiga grandemente. Saludo a todos los hermanos que me conocen, a mi esposa, a mis hijos, a mi hija amada. El Señor bendiga grandemente a cada hermano, al hermano José Salina, al hermano César, al hermano Antonio Villarreal, hay tantos hermanos, hermano Gustavo Hiper Aguirre, al hermano Juan, a la hermana, a su esposa, al hermano Nicolás, a la hermana Andrea, a la hermana Estela, a la hermana eh, eh, Mari del Mirador, a su hijo Alejandro. Hay tantos, tantos pastores, amigos. Que el Señor le bendiga, hermanos amados. Esperamos en este día serle de mucha bendición para usted, para que usted pueda asentarse en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una breve oración y vamos a comenzar con la palabra del Señor de esta mañana. Señor, estoy ante ti, te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, uses mi vida para tu gloria, honra y alabanza. Reconozco, Señor, que tú eres Dios y que tú eres aquel que vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Que tú obraste, Señor, la santificación, la justificación, la regeneración de nuestras almas, de nuestra vida completa, Señor, por medio de tu sacrificio. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tú lo pusiste como cabeza sobre la iglesia y que tú nos hiciste parte de ti mismo, de tu sangre, de tu hueso y de tu sangre, de tu carne. Gracias te damos, Señor. Bendice, Padre Santo, a cada hermana y hermano que nos va a escuchar en esta mañana y que tu nombre sea glorificado y alabado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor. Y vamos a leer, gloria al nombre del Señor, acá en segunda epístola de los tesalonicenses, ¿no? Segunda epístola a los tesalonicenses. Nosotros dijimos que tesalonicense significa eh, vencer sobre el agitar de la ley y de la falsedad. Eso significa tesalonicense, vencer sobre el agitar de la ley y la falsedad. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por su amor, ¿no? Y Pablo habla sobre la venida del Señor, sobre la venida del Señor Jesucristo. Y Pablo en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicense, él nos dice, pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora,
tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. No os acordéis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Ya, porque ya está obrando el ministerio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio lo que ahora impide. Entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grandes potencias, señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes consintieron en la maldad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Y a los cuales os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, el Dios y Padre, el cual nos llamó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, consuele vuestros corazones, confirme en toda buena palabra y obra. Gracias le damos al Señor por la lectura. Y acá yo quería participar con ustedes el hecho de estar firmes, ¿no? Y entonces Pablo, para que nosotros mantengamos firme nuestra fe, por medio de nuestra fe también en el fundamento, tenemos que valorizar las enseñanzas y las doctrinas que hemos recibido de parte de él, de parte de lo que él dejó escrito, porque dice así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Vio la palabra que el apóstol nos dejó a través de sus cartas. Ahí se encuentran las doctrinas, las instrucciones que nosotros tenemos que seguir. Y no movernos de ahí, no hay que moverse. Eso significa estar firme, inamovible. Y no dejarnos engañar por ningún espíritu, ninguna enseñanza, ahí se refiere, ¿no? Ningún espíritu, ninguna doctrina que no sea la que ya hemos escuchado. Mantenernos ahí firmes, porque nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos instruidos en la gracia, somos instruidos por el Espíritu Santo, somos instruidos por el Señor mismo. Aprendemos de Cristo. Él nos enseña la verdad, la realidad. Él nos enseña. Escuchamos la palabra de nuestro amado apóstol Pablo o de nuestro amado Señor Jesucristo revelado al apóstol Pablo, pero realmente el que nos enseña es el Señor, es el Espíritu Santo, no es la palabra de Dios. Los pastores son instrumentos que es como se hacía antes, ¿no? Había un disco y se ponía el disco en el aparato. Y bueno, y usted ponía el disco y la aguja sobre el disco, mientras que el disco giraba, la aguja en el disco pues permitía que saliera la música o el mensaje que uno quisiera escuchar. No, es un instrumento. El brazo le permitía que hubiera una aguja y en la aguja era el medio por el cual
se podía escuchar lo que había en el disco. Así somos nosotros los pastores, ¿no? Somos un instrumento nada más. Pero la palabra viene de Dios. La palabra siempre viene del Señor. Si bien el apóstol Pablo dejó escrito, ¿no?, en sus cartas todo lo que está relacionado con la doctrina, con la enseñanza del Evangelio de la Gracia, todo proviene de Dios. Todo es Dios quien le reveló a nuestro amado apóstol Pablo lo que él escribió. Pero acá fíjese lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados. Claro, acuérdese que ellos habían vencido la legalidad y la falsedad, ¿no? Fíjese qué calidad de hermanos que eran ellos, ¿no? Vencer la legalidad y la falsedad. La falsedad no significa tan solo encubrir una verdad, ¿no? Sino que la falsedad también es darse a conocer como algo que uno no es, ¿no? Como algo que uno no es. Nosotros siempre tratamos de encubrir lo que somos, porque es lógico, lo natural. Porque si nosotros descubrimos lo que nosotros somos, los sentimientos que hay en nosotros, la intención que hay en nosotros, otros tomarán ventaja de eso. Eso así piensa el hombre natural. Y en cierta forma tiene algo de razón. Pero en lo espiritual no, nosotros no tenemos que encubrir lo que somos. Eso en lo natural podrá ser, pero en lo espiritual no. En lo espiritual tenemos que manifestar lo que somos, o mejor dicho, se tiene que manifestar en nosotros lo que realmente somos, ¿no? ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos una nueva creación y a través de nosotros se manifiesta una vida que este mundo necesita. Esta vida nosotros la recibimos por medio de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo. Esta vida es completamente diferente a la vida de este mundo. Este mundo es una vida de falsedad, de hipocresía, de robo, de mentira, de hurtos, de tantas cosas, ¿no? Pero la vida que nosotros hemos recibido por medio de la sangre de Cristo es diferente, como hablábamos los otros días. Tiene pensamientos, sentimientos y una dirección completamente opuesta a la vida que teníamos nosotros en Adán. Entonces, Pablo decía, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Gloria en nombre del Señor, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. ¿Vio? Nosotros tenemos que pasar por un proceso, ¿no?, de santificación, ¿no?, y un perfeccionamiento por el Espíritu, por medio de la fe en la palabra de Dios, en la verdad, porque mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor, ¿no? Y la palabra de Dios es verdadera, ahí no hay mentira, ni engaño, ni hipocresía, ahí es todo verdad. Entonces nosotros por la palabra y por el Espíritu, nosotros la nueva creación, somos santificados, es decir, separados de nuestra naturaleza humana, para que la vida que está en nosotros, la cual hemos recibido por medio de la sangre, se pueda manifestar. Entonces operamos diferente al mundo. El mundo encubre lo que ellos son, ¿no? Porque por temor a que otros puedan aprovechar la bondad que hay en su corazón, los sentimientos buenos que tienen, entonces encubren con una apariencia, ¿no?, más dura, más autoritaria, para que nadie los avasalle y nadie los hiera o los lastime. Nosotros estamos llamados por el Evangelio de esta gracia a no encubrir lo que nosotros somos, sino a manifestar lo que nosotros somos.
¿no? Entonces, la única manera en que nosotros lo podemos hacer eso es que Cristo viva su vida en nosotros, ¿no? Llegar a Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora nosotros, al exponernos de realmente como nosotros somos, nosotros vamos a manifestar una vida de amor, una vida de perdón, una vida de misericordia. Y usted dirá, pero pastor, si nosotros manifestamos esa vida, muchos se van a aprovechar de nosotros. No, no hay que tener temor de eso. Nosotros sabemos que Él está para protegernos a nosotros. Así como Jesús fue protegido por el Padre durante 30 años, ¿no? Y un poco más, así Dios cuida de nosotros. Dios nos guarda del maligno y nos guarda de aquellos que quieran aprovecharse de la bondad de esta vida para dañarnos. No podrán dañarnos porque Dios es con nosotros. Entonces, ¿quién es contra nosotros? Si bien vamos a pasar por algunas situaciones de injusticia cuando manifestemos esta vida, pero no hay que tener temor por eso, porque nosotros vamos a ir entendiendo que este sufrimiento que nosotros estamos pasando por manifestar la vida nueva, entonces este sufrimiento nos va conformando a la imagen de Cristo, como hablábamos los otros días también. Ahora entendemos que el sufrimiento, que las luchas, que las pruebas nos van conformando a la imagen de Cristo, y entonces nosotros podemos cantar como lo hacía Pablo cuando estaba en la cárcel. Dice que Pablo, cuando estaba en lo profundo de la cárcel, él cantaba canciones, salmos, o tal vez himnos, con nuestro hermano Silas. Y nosotros tenemos que aprender a alabar al Señor en medio de las pruebas, que no es fácil, no digo que sea fácil, no es fácil, pero sin embargo, cuando nosotros aprendemos a alabar al Señor en medio de las luchas y de las pruebas, nosotros estamos entendiendo el motivo por el cual estamos siendo procesados en esa forma, para ser conformados a la imagen de Cristo. Pablo estaba muy contento con estos hermanos tesalonicenses, porque él veía cómo Dios los había escogido desde el principio, ¿no? Para salvación, por la santificación del Espíritu y de la fe en la verdad. Esta salvación que habla acá no es una salvación posicional, sino que es una salvación práctica. Ellos estaban siendo salvados, ¿no? de la legalidad y de la falsedad, ¿no? Porque eso significa tesalonicense, eso es lo que habíamos hablado. Victoria sobre el agitar de la ley y sobre la falsedad. Y claro que lógicamente que la ley, cuando quiere ser aplicada en este tiempo, lo único que se forman son hombres, personas falsas, hipócritas, los que viven conforme a la ley, los que viven conforme a querer agradar a Dios por medio de cumplir los mandamientos, los que quieren justificarse delante de Dios por medio de las obras, esa forma los convierte en personas religiosas, hipócritas y como un fariseo. Pero nosotros